Buen día, gente. Soy Bolívar Garcete, encargado de la Cátedra de Entomología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Y hoy vamos a seguir hablando de morfología y anatomía general de los artrópodos con nuestro último tema al respecto, que es el sistema reproductor en artrópodos. Entonces, en artrópodos, así como sucede en muchos taxones de animales, existen sexos separados. Por un lado, machos que producen espermatozoides, que son generalmente móviles y microscópicos y que se conocen también como microgametas. Y por otro lado, hembras que producen huevos que son normalmente inmóviles y macroscópicos, es decir, macrogametas. Sin embargo, pueden existir en algunas especies generacionalmente o permanentemente individuos hermafroditas o especies en donde todos los individuos son hermafroditas, y esto puede suceder, por ejemplo, en crustáceos branquiópodos o en crustáceos cirrípedos. Y otro fenómeno donde a veces no llegamos a ver sexos separados o sucede de otra manera es en la partenogénesis, que es bastante común en muchos grupos de artrópodos, pero principalmente en algunos grupos de insectos. En himenópteros, avispas, abejas, hormigas, por ejemplo, los machos son producidos siempre de manera partenogénica, y en muchas especies de cucarachas, insectos palos, algunos escarabajos, algunas termitas, conocemos solamente individuos hembras porque tienen partenogénesis que produce solamente hembras. Entonces, pasando directamente al sistema reproductor, las macrogametas son producidas en ovarios. Estos ovarios están formados por series o cadenas de ovariolas. Normalmente las macrogametas son producidas por un proceso de ovogénesis reductiva. Esto quiere decir que cada ovocito primario, que es diploide, termina dando lugar por medio de procesos de meiosis a un óvulo que es fértil y una serie de cuerpos polares que no son fértiles, y todos son haploides. En especies con partenogénesis de tipo apomíctico, es decir, que no existe ningún tipo absolutamente de fecundación, esta ovogénesis no es reduccional y da como resultado un óvulo diploide. A continuación, los óvulos que se van produciendo en el ovario van descendiendo por las ovariolas y van ganando volumen a medida que se van nutriendo y adquieren el vitelo, que es la sustancia nutritiva o yema, o sea, que va a nutrir al embrión posteriormente, y también van desarrollando su cáscara o corion. El corion en un extremo del huevo posee el micrópilo, que es una zona más porosa y que permite, por un lado, la fertilización del huevo y por otro lado, la apertura del huevo en el momento del nacimiento del individuo. Es de esta manera que se forma el huevo propiamente dicho. Cuando este huevo sale del ovario y pasa al oviducto, entonces hablamos de ovulación. Este huevo va descendiendo por los oviductos laterales, llega al oviducto común, y cuando sale hacia la cámara genital o vagina es cuando es fecundado. Esta fecundación sucede gracias al líquido seminal, al semen que la hembra guarda en la espermateca. La espermateca es un órgano que se encarga de guardar el esperma masculino, producto de la cópula, para su posterior uso de manera gradual durante las oviposiciones. Entonces, una vez que el huevo está listo, una vez que la hembra encontró el lugar apropiado para su colocación, tiene lugar la oviposición. En muchos casos existe para estos fines un ovipositor, una armadura genital femenina formada por los que se conocen como gonópodos, a través del cual los huevos son colocados dentro del sustrato elegido o adheridos al sustrato elegido. Las glándulas accesorias que existen en la cámara genital producen sustancias que condicionan el medio o la manera en que se oviposita. Por ejemplo, puede haber sustancias que producen un cierto tipo de tumoración en los tejidos vegetales y se produce una agallas que va a ser nutritiva para la larva del insecto, o puede producir sustancias que van a formar una ooteca, es decir, un paquete dentro del cual están protegidos los huevos. La cámara genital se abre al exterior por medio de
el gonóporo, que este gonóporo en insectos se ubica entre los segmentos abdominales séptimo y octavo o incluso en el noveno en algunos grupos. Y detrás del gonóporo se encuentra el ovipositor, formado por estos gonópodos de los segmentos abdominales octavo y noveno que forman respectivamente las valvas primera y segunda. Ya en insectos alados puede haber una tercera valva, que es el gonostilo, que es derivada también del gonópodo del noveno segmento abdominal. Ya en el caso de los machos, las microgametas, por un lado, son producidas en los testículos. Estos testículos están formados por una serie de folículos testiculares y se forman en un proceso de espermatogénesis reductiva. En esta espermatogénesis tenemos un espermatocito primario que, por medio de procesos de meiosis, va a dar lugar a 4 espermátidas que son haploides. Estas espermátidas después van a sufrir una transformación, una diferenciación llamada espermiogénesis, que va a dar lugar a 4 espermatozoides, uno por cada espermátida. Nuevamente tenemos casos en que no sucede exactamente así y es en las especies con partenogénesis de tipo haplodiploide. En este caso, la espermatogénesis es no reduccional y es a partir de espermatocitos que ya son haploides de origen. Es el caso de los himenópteros machos, que ellos son totalmente haploides. Todas las células somáticas son haploides, por lo tanto sus espermatocitos también van a ser haploides. Los espermatozoides descienden entonces, una vez formados, de los testículos a través de los vasos deferentes y llegan hasta las vesículas seminales, donde son almacenados hasta su eventual liberación, ya sea por eyaculación o ya sea por transferencia dentro de espermatóforos, que son paquetes que contienen espermatozoides. Las secreciones de las glándulas accesorias contribuyen a la formación del semen en forma líquida, o en aquellas especies que producen espermatóforos también producen las sustancias que van a formar la cápsula del espermatóforo, y este espermatóforo puede transferirse o de manera indirecta, liberándolo fuera del cuerpo y siendo recogido por la hembra, o siendo liberados por alguna parte del cuerpo y siendo colocados de otra manera dentro del tracto femenino, o mediante la cópula. La liberación del semen, sea cual sea las maneras en que se libera, se da a través del ducto eyaculativo que se abre al exterior por medio del gonóporo. En insectos, este gonóporo se abre entre los segmentos abdominales noveno y décimo, hacia el final del abdomen. Dependiendo del grupo taxonómico, el gonóporo puede abrirse directamente al exterior o puede estar seguido o rodeado por gonópodos que conforman la armadura genital masculina. En insectos, el gonóporo se abre al extremo de una estructura membranosa alargada, conocida como edeago, que sería el pene del insecto, y que se encuentra protegida a cada lado por un par de valvas peneanas rígidas, y estas valvas peneanas otra vez se encuentran protegidas por una gonobase o parámero. En grupos con inseminación indirecta, las funciones de órgano copulador pueden encontrarse completamente separadas, completamente alejadas de la posición del gonóporo. Un ejemplo de esto es el caso de los pedipalpos de las arañas macho, que poseen las estructuras copuladoras. Entonces la araña macho tiene que recoger el semen a partir del gonóporo con sus pedipalpos y en otro momento usar los pedipalpos para inseminar a la hembra. Cabe destacar finalmente que la ubicación del gonóporo, sea masculino o femenino, varía enormemente en artrópoda. En hexápodos, en insectos, y en miriápodos quilópodos se ubica entre los segmentos terminales, que fue lo que vimos, ¿verdad? Octavo, noveno, décimo, mientras que en arácnidos se ubica entre los primeros segmentos abdominales, entre el primero y el segundo. Ya en crustáceos se ubica en segmentos torácicos, que puede ser segmentos medios en el caso de las hembras o en segmentos posteriores en el caso de los machos. Y en los miriápodos de las clases sínfila, paurópoda y diplópoda se abren entre los primeros segmentos troncales, ya muy cerca de la cabeza, generalmente entre los segmentos tercero y cuarto. Esto es todo por hoy, muchas gracias por la atención y nos vemos en una siguiente clase.